Buenas tardes, señor magistrado y todos presentes. Por parte de la Defensa Pública, Margot Guzmán Tineo, con registro de Colegio de Abogados de Ayacucho 263, casilla electrónica 1986885, correo institucional mguzmán@minjus.gov.p, número de celular 907-311726, con domicilio procesal en Girón Caraballo 831, cercado de Lima, participando en esta oportunidad como defensa necesaria del investigado. Gracias. Está bien. Gracias. ¿Quién más se encuentra presente en esta sesión de audiencia? Especialista de audio. El señor fiscal, doctor. Ya se acreditó el señor fiscal. Sí. ¿Quién más está presente? Eso es todo, doctor. Ya. Muy bien. Voy a... Perdón. Su señoría, ¿puedo dar cuenta de los escritos, doctor? No te preocupes, yo voy a ver. De acuerdo, doctor. A ver, hay algunos escritos que se han presentado y por supuesto, estoy muy seguro que va a motivar ciertos debates para esta audiencia. Quiero iniciar con este escrito donde se dirige, hay cierto eco, donde lo dirige el doctor Víctor Peralta Miranda. Hace un momento lo he escuchado con relación a su acreditación, y firmado por Vladimir Ruiz Cerrón Rojas, con DNI, que también se consigna, y se indica, en todo caso, ratificación de su defensa. Ha hecho una exposición de fundamentos jurídicos, como el título 9, el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, mención a la Constitución. Hay un bagaje, un desarrollo en cuanto argumentativo en ese ámbito. Me parece, a mi modo de ver, como cierta matriz para poder iniciar esta audiencia. Doctor Víctor Peralta, lo escucho. Hábleme de esta ratificación después de ese club. Lo que pasa, señor juez, que su despacho había emitido una resolución determinando mi presunta falta de legitimidad para actuar, por cuanto se habría determinado que el suscrito ya no tenía la condición, a saber de su despacho, determinado por su despacho de abogado defensor. Situación en la que yo me opongo en este escrito por la siguiente razón. En la última sesión de audiencia, que fue de carácter presencial, en la última, se había dejado bien en claro que efectivamente en la sesión en donde presuntamente se me excluye, en donde usted me excluye como abogado defensor, no se había notificado, no se me había notificado con la resolución y tampoco se le había dado a mi patrocinado, de acuerdo, si mal no recuerdo, al artículo 285 del Código Procesal Penal, en el sentido de que el plazo de 24 horas para que designe en todo caso otro abogado particular. E incluso se generó un incidente que usted le dijo, en este caso a la asistente de causas jurisdiccionales, que intentó notificarme en ese momento. Y en esta situación usted me da la razón y efectivamente, pues, efectivamente se subsana esta situación, incluso se le corrió traslado a la abogada de oficio y en ese sentido se dejó sin efecto, ¿sí? Sin efecto, entiendo yo, porque se me dio la participación en la audiencia y usted esbozó incluso unos argumentos en los cuales yo tenía razón por los temas de la notificación, pues no se me había notificado con la última resolución de mi exclusión. Entonces, entendí claramente de que evidentemente el abogado defensor había sido habilitado, en este caso, para ejercer la defensa técnica en estos dos actos procesales. Entonces, se reprogramó la diligencia, pero al parecer por el evento que hubo, se volvió a reprogramar, y cuando se ha reprogramado para el día de hoy, 10 de la mañana, efectivamente, tal como lo acreditado, he tenido audiencia justo a las mismas horas, a las 10 de la mañana, en el juzgado de extinción de dominio. He tenido audiencia inicial, y era una audiencia que se me ha sido programada desde el mes de octubre. Entonces, he emitido una resolución para que las audiencias
puedan ser actuadas y desarrolladas el día de hoy a las 5 de la tarde. A pesar, señor juez, de que yo tengo alegatos finales en un juicio oral, en un proceso de crimen organizado también acá en la ciudad de Trujillo, ¿no? Están a la espera, soy abogado defensor ahí también, he sido honestamente, prácticamente por sorpresa, la reprogramación inmediata en el día, ¿no? La que me trae hoy día a asistir a esta diligencia. Entonces, en ese sentido, señor juez, no existiendo pues una causal, digamos, concreta o específica que pueda determinar mi inhabilitación, se me sirva pues participar haciendo o realizando, mejor dicho, la defensa técnica de mi patrocinado en el presente acto procesal. Está bien, doctor. ¿Algo tiene que manifestar el Ministerio Público? Sí, doctor, para recordar un poco el tema de la exclusión. Esto se basa porque el doctor Víctor Peralta no justificó a tiempo la inasistencia a la diligencia programada por su despacho. Y el segundo motivo por el cual se le excluyó fue porque había una defensa colegiada, es decir, había más de 3 abogados en la defensa del señor Cerrón. Esos eran los dos fundamentos principales por qué se le excluyó, porque no asistió a la diligencia correspondiente y no notificó a tiempo. Sí, como dice el doctor Víctor en la diligencia, que si continuó, se le hizo notar o se hizo notar que el acta correspondiente no le fue notificado. Y se corrió el traslado correspondiente a efectos de que tenga conocimiento cabal sobre lo de su exclusión. Es decir, que cuando se le notifica el acta, cuando tiene conocimiento de los motivos y las razones por las cuales fue excluido, se convalida, en todo caso, el conocimiento y la razón por la cual se encontraba o se encuentra excluido de ejercer la defensa del señor Vladimir Roy Cerrón. Es por eso que se nombra a la doctora Margot como abogada para que haga la sustentación correspondiente en la presente diligencia. Para el Ministerio Público, quiere decir entonces que la exclusión y la notificación respecto a lo que usted resolvió en esa oportunidad está válidamente configurada, válidamente realizada, y por lo tanto se debe cumplir dicha resolución conforme usted ha dispuesto. Muy bien. Hay una defensa pública asignada al procesado Vladimir Roy Rojas, que es la doctora Margot. No puedo leer el apellido, dice aquí Cusihuamán posiblemente. Algo tiene que manifestar de lo que he escuchado. Es una petición de ratificación de la defensa del doctor Víctor Peralta. Sí, señor magistrado, que guarda relación con lo peticionado por el doctor Víctor Peralta, toda vez que, si bien es cierto, aquella sesión que no tuvo oportunidad de participar porque se le cruzaban las diligencias. Sin embargo, hay que tener en cuenta el artículo 139, el cual pues establece que el investigado puede solicitar su abogado de libre elección. Entonces, yo guardo la misma posición que el abogado de libre elección del señor Cerrón Rojas. Está bien. Doctor Víctor Peralta, ¿está presente? Sí, señor juez. Sí, voy a emitir una resolución. ¿Ya? A ver. A ver. Viene ante este juzgado, se presenta ante este juzgado el abogado Víctor Peralta. Voy a leer su otro apellido. Miranda. Doctor, Miranda.
Sí, estaba revisando el escrito. Miranda se presenta para peticionar insertarse o estar, sería reasumir la defensa del ciudadano Vladimir Roy Cerrón Rojas, investigado por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir y otros. Se ha escuchado la fundamentación del Ministerio Público, que insiste se mantengan los efectos de la resolución que lo excluyó porque no se hizo presente cuando fue convocado, y de la doctora Margot Casiguamán, Defensa Pública, quien, con independencia de la sustentación de la no presencia del referido letrado, argumenta un derecho constitucional de defensa. Los órganos jurisdiccionales tienen como una base o una fuente primaria la ley. Este es nuestro sistema basado en reconocimiento de principios y indicados en el título preliminar del Código Procesal Penal. He analizado sobre el particular si hay algún tipo de jurisprudencia como una exigencia vinculante e interpretativa para este juzgado ante este tipo de supuestos. No existe uno que pueda generar una obligatoriedad a este juzgado en el modo de proceder. Por lo que entiendo, entonces tendré que apegar mi fundamentación o inclinar mi fundamentación a los principios que rigen el proceso penal. Como antecedente sobre este supuesto, se tiene que es indiscutible que se trata de una audiencia de carácter inaplazable, donde se pide la prisión del ciudadano Vladimir Roy Cerrón Rojas. Paralelamente, hay una petición de una medida menos gravosa, como manifesté al iniciar esta audiencia, por su abogado defensor, quien ahora pide su reincorporación. Me refiero al doctor Víctor Peralta Miranda. La regulación del artículo 85, al sumillar esto como inaplazable, significaría que tiene que llevarse a cabo, si es posible, proveyendo una defensa pública. La defensa pública, en todo caso, salvaguarda un debido proceso, lo que se ha denominado en el derecho inglés como el due process. La defensa pública tiene esa magnitud de que se permita una discusión en igualdad de condiciones. Y sobre todo de que el Estado, en su representación, no pueda ser arbitrario en cuanto a su actuación. Un ejemplo que podría citar, si quiero ahondar este caso, podría ser el caso Miranda versus Arizona, 384 US 436, conocido como las recomendaciones Miranda, Miranda Rule, Miranda Right. Y esto significa que el Estado tiene que proveer siempre de una defensa pública, como se ha dado en el caso de esas recomendaciones, y son parte indiscutiblemente para nuestro sistema procesal penal del artículo 71 del Código Adjetivo. Hay aspectos que no pueden ser negados.
La defensa privada del ciudadano Vladimir Roy Serrón Rojas fue citado a esta audiencia. Se trata de una audiencia de carácter inaplazable. No estuvo presente y como consecuencia se le excluyó porque así se consignó en la resolución autoritativa de citación. Y se convocó a la defensa pública para que inmediatamente asuma dicha representación. En un segundo momento, la defensa privada excluida del ciudadano Serrón Rojas cuestionó la no notificación o la ausencia de notificación de esa resolución que se le excluyó. El juzgado estimó esa petición, pero solo esa petición, con el objeto de que pueda ser notificado. Entiendo, por la experiencia de la tramitación de los casos, que ante cada acto procesal que se desarrolla, el letrado iba a formular algún tipo de petición que exigiera, en todo caso, o busque dejar sin efecto esta resolución de exclusión. Se esperaba una reposición, posiblemente una apelación, pero no ha presentado nada de eso, lo que quiere decir que ha aceptado los alcances de esta resolución, con independencia de su libre apreciación del modo como pueda aceptar lo relativo a su exclusión. Pero procesalmente, en el campo jurídico, esa es la realidad. La presentación de un escrito donde el mismo procesado, Serrón Rojas, lo ratifica para que reasuma la defensa, genera una suerte en el juzgado de evaluación de otros pronunciamientos donde haya tratado esta temática. Y en ocasiones anteriores, puedo citar un caso bastante particular, Villa Evitamiento Cusco, es una de las 4 megaobras de Odebrecht, seguido contra Acurio Tito, se trató sobre esta temática. Y lo que manifestó el juzgado es que no hay ley que prohíba que el letrado reasuma el caso. A diferencia de otros sistemas, lo he manifestado antes y puedo tomar a modo de comparación y ejemplo, la tan citada caso Miranda versus Arizona, no se exige de que haya presencia del abogado para tomar una declaración y es perfectamente válida siempre y cuando se dé una lectura. Esa situación no ocurre en el Perú, solamente utiliza una fuente secundaria para ilustrar la resolución. Es de tal protección que no solamente se encuentra señalada expresamente en el artículo 139.14 del derecho de defensa, sino se erige como uno de los principales argumentos del artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal. Pienso que en salvaguarda de este due process o debido proceso, debo garantizar a un profesional que conozca sobre esta causa, haya participado incluso en las apelaciones ante el juez que inicialmente se abocó a conocimiento, que es el 6º juzgado. Dicho de otro modo, creo que es el profesional más idóneo, teniendo en cuenta el conocimiento de la causa desde el inicio, para que pueda, de ese modo, ejercitar la defensa conforme a las exigencias de eficacia. Y la eficacia no solamente es tener a un profesional presente, sino que aquel que pueda del mejor modo ejercitar ese derecho de defensa. Hay precedentes sobre el particular. Uno que se ha dado, no lo voy a citar buscando esta información,
por nuestro sistema interamericano e incluso en el derecho inglés. Doctor Víctor Peralta, no tengo ningún inconveniente en readmitirlo en la defensa, teniendo en cuenta que es quien ha conocido desde desde el sexto juzgado, incluso en instancias superiores, en debates, pero usted no ha, y es readmitido, pero usted no utilizó ninguna fórmula para cuestionar la resolución de exclusión. Entonces, con mayor razón, es que es readmitido. Lo que significa que si en una futura situación se presenta una situación en particular, lo excluiré definitivamente y continuaré la audiencia con una defensa pública. Esos son los lineamientos que se siguen y congruentemente con lo que he venido resolviendo. Es readmitida su defensa. Preguntó y es notificado para eso. ¿Ya, doctor? Es notificado. Conforme, señor juez. Muy bien. Ahora, hay una petición de nulidad. Definitivamente, al ser readmitido usted, eso tendré que... hay sustracción de la materia. Sí comprende, ¿no? Sobre la situación de un escrito que ha presentado usted. El escrito con número de ingresos, permítame por favor, 49.641-2024, el cual ha peticionado la nulidad, hay sustracción de la materia. Ha sido readmitido. Voy a escuchar al Ministerio Público con relación a su petición, o hay alguna observación de las partes para poder continuar con el desarrollo de esta audiencia. Por parte del Ministerio Público, y a fin de terminar esta audiencia, no vamos a hacer ninguna observación al respecto. Está bien. Doctor Víctor Peralta. Señor juez, ya, perfecto, no hay ningún problema. He entendido los alcances de su resolución y tal cual como han sido expuestos por su judicatura, estoy de acuerdo. Y también me allano a lo que usted manifiesta y ha determinado en esta resolución. Señor juez, como una cuestión de orden, también se había presentado una recusación. Ya. Una recusación y la defensa necesita la posición de la judicatura. Entiendo al margen de lo que usted pueda determinar en esta audiencia, es necesario que eso se determine, señor juez, para efectos de continuar con el normal desarrollo de esta audiencia. Sí, lo entiendo, doctor. Algunos alcances le brindo del informe que sea elevado y tal vez permita tener en claridad cómo es el desarrollo de esta audiencia. Usted, en el marco del ejercicio de su derecho constitucional, duda de la parcialidad del juez, de mi persona. No soy el juez natural es el doctor del sexto, pero yo lo conozco por una nulidad que se ha promovido ante la sala y donde usted ha participado. El artículo 52 del Código Procesal Penal señala que mientras se conozca este tipo de medidas de coerción y en el nivel en que le estamos tratando, el juez continúa desarrollando todo tipo de actividad por más que se cuestione la competencia. Muy bien. Eso ha dado lugar de que continúe con el desarrollo de esta audiencia por mandato de ley, si hablamos dentro de lo que es el principio de legalidad. Podría haber esperado un momento final para elevar el informe, pero ya fue elevado. No obstante, la ley me indica a mí que continúe esto. Algunos aspectos a considerar podría peticionarse la recusación de un juez, porque al plantear una recusación no es sobre el incidente, sino es sobre el proceso principal. Y el proceso principal no está en mi juzgado, está en el sexto juzgado. Solamente conozco un incidente por determinación de la sala. Eso ha sido parte de los fundamentos que se ha elevado a la superior sala, lo que significaría que esta petición, si es que busca detener, no por su intención, no la intención de usted, sino por el efecto que alcanza, detener el desarrollo de esta audiencia, no va a tener lugar, no tiene lugar, no es estimable. La audiencia continuará. Pero si es que la situación merita, y usted lo evalúa del mejor modo, doctor Víctor Peralta, podrían también constituir
si considera usted, parte de sus fundamentos que podría esgrimir en esta audiencia. Pero por mandato de ley no me puedo apartar y por mandato de ley no puedo detener esta audiencia. Se va a continuar. Claro. Señor juez, no sé si me permite. Lo escucho. Gracias. El detalle, señor juez, al margen de los argumentos esbozados por su persona y los argumentos que pueda hacer yo o las razones que puede exponer por las cuales considero o dudo de su imparcialidad, es qué pasaría en el hipotético caso si efectivamente me dan la razón en el tema de la recusación. Y vamos a generar probablemente nulidades que efectivamente van a afectar, ¿no?, a lo que se desarrolla, a lo que se resuelva en esta audiencia. Lejos está el hecho de que al margen del mandato de ley que efectivamente está exigido, está el hecho de que cuando se le recusa a un magistrado, ya han habido razones, doctor, usted ha aparecido en la prensa diciendo que yo lo he amenazado, ¿sí?, que yo lo he amenazado, ¿no? Al margen de eso, usted ya ha resuelto en un proceso anterior en donde yo he participado, incluso fundamenté la audiencia. Entonces, tenemos razones objetivas y cuando un magistrado es recusado, ya no se convierte en un imparcial, sino en un litigante. Entonces, por eso es que esa es la razón prístina de la recusación. Entonces, el hecho de que usted sea recusado, evidentemente, obliga no solo a usted, sino a todo magistrado a, digamos, entre comillas, dar un paso al costado hasta que se pueda determinar que efectivamente no exista ninguna situación o ápice para pensar o dudar de su imparcialidad, de la forma impecable como debe resolver todo magistrado. En ese sentido, respetando, señor juez, su posición, sí, dejo en claro la posición de la defensa, y de las probables situaciones procesales que se puedan generar por la posición que ahora está adoptando el juzgado. Gracias. Culmino manifestando lo siguiente ante su intervención. Los planteamientos que usted haya postulado son expectaticios en la medida en que no haya existido una ratificación de lo que usted plantea o una estimación de lo que usted plantea de la recusación. Por lo tanto, tengo que seguir. Y dentro de lo que es el cumplimiento el cumplimiento de los principios, incluso constitucionales, también está el de legalidad. Y eso forma parte de un Estado democrático de derecho. Esa es la razón por la cual no puedo detener este caso, por más que usted haya surgido este tipo de dudas. Mientras no haya determinación o decisión del superior en grado, sigue estando en un nivel expectaticio. Y por lo tanto, debo continuar. Está bien, entonces, señor fiscal, escucho su pedido. Señor, una última, señor juez, disculpe. Sí, solo última vez. Entendiendo que son dos peticiones cruzadas, como usted lo ha manifestado al inicio de esta audiencia, una es en donde estoy solicitando yo la variación de comparecencia con restricciones a comparecencia simple, y la otra es la prisión preventiva, entendiendo que es sobre los mismos hechos. Entonces, señor juez, no sé, con el debido respeto, digo yo, si resolvemos primero la prisión preventiva, ya la cuestión de la comparecencia o el cambio o la variación que solicite a comparecencia simple, ya no tendría razón de ser, por cuestiones de tiempo, salvo que usted determine, dado que usted tiene la dirección del debate, señor juez, alguna otra forma, ¿no?, que podamos proseguir con el desarrollo de este acto procesal. Está bien, doctor Víctor Peralta. Le agradezco mucho el tema de la preocupación del tiempo. Lo que ocurre es que en nuestro sistema integrado judicial hay dos peticiones. La petición del Ministerio Público y la petición de usted. No cabe duda que se trata de un mismo hecho que gira alrededor de las medidas de coerción que requiere el Ministerio Público y del cual usted peticiona se aligere o se aminore en cuanto a la restricción. No obstante, los fundamentos van a diferir. Por eso es que el debate se va a efectuar primero con la medida de coerción más gravosa, escucharé al Ministerio Público
lo escucharé a usted en contradicción y una réplica y dúplica rápida. Y luego lo escucharé también a usted en base a la petición que pueda efectuar. Pero eso sí, si advierto de que hay una situación en común, podré intervenir para poder limitar el debate. Doctora Margot Cusihuamán, aprovecho la oportunidad para manifestar de que sí podría prescindir de su participación porque hay una defensa particular que ha sido readmitida en esta audiencia. Muchas gracias, señor magistrado. Entonces paso a retirarme. Buenas tardes a todos. Margot. Muy bien, señor fiscal. Muy Tiene bien. 15 minutos, puntual. Lo escucho, su pedido. El pedido del Ministerio Público está enfocado en los artículos 253, 255 y sobre todo el 287, inciso 3 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, el Ministerio Público solicita la revocatoria de la comparecencia restringida impuesta al señor Vladimir Roy Cerrón Rojas y se dicte mandato de prisión preventiva por el plazo de 18 meses en su contra. Para poder hacer una forma más... O si podría cerrar el micrófono, doctor. Un momento. Vamos a... ahora sí, continuamos. A ver. Me dijo la revocatoria por 18 meses en su contra. Sí, Continúe, señor fiscal. por incumplimiento de reglas de conducta. El Ministerio Público le ha postulado en contra del señor Vladimiro 3 delitos: asociación ilícita, colusión agravada y cohecho pasivo propio. Ahora bien, el requerimiento de fecha 24 de octubre del 2016 fue por comparecencia con restricciones. Quiere decir que el Ministerio Público desde un momento solicitó la comparecencia con restricciones contra el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas. No se postuló prisión preventiva. Lo que se postuló fue una comparecencia con restricciones. Es así que se postuló por los 3 delitos: asociación ilícita, colusión agravada y el delito de cohecho. Ahora bien, al momento de emitir la resolución, el cuarto juzgado nacional, con fecha 19 de enero de 2017, declararon fundado este pedido. Declaró fundado la comparecencia con restricciones. En consecuencia, se le impuso al señor Vladimir Roy Cerrón Rojas las siguientes reglas de conducta: no ausentarse de su domicilio, donde reside, sin autorización del juez; obligación de concurrir al control biométrico cada 30 días, el pago de una caución y la prohibición de comunicarse con los investigados. Pero estas reglas de conducta se dieron por 2 delitos, no se dieron por 3 delitos, algo que la sala, el momento de emitir su resolución, no es preciso. Entonces, según el juzgado, en esa oportunidad, las reglas de conducta fueron por los delitos de asociación ilícita y por el delito de colusión agravada. Solo por esos 2 delitos se le puso las reglas de conducta y desestimó por los otros, por el otro delito de cohecho. Vamos a precisar, señor magistrado, que no es la primera vez que el Ministerio Público postula una revocatoria contra el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas. Esta es la segunda vez que postula la misma pretensión. Quiere decir que ya hay una pretensión primogénita donde se postuló que incumplía de reglas de conducta. ¿Y por qué le digo esto? Porque ya hay un apercibimiento de que cumple el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas con las reglas de conducta con tal cual fueron fijadas. ¿Y por qué por qué le hago a colación esta? Sí, le entendí. Resolución. Dígame la resolución. Sí, entendía. Ya. La resolución del 108 que declara improcedente la solicitud de Vladimir de ausentarse de su lugar de domicilio. Ya, pero esa resolución, ¿quién lo emite? El 6º juzgado de investigación preparatoria. ¿Qué dijo la sala en base a eso? La sala, respecto al primer requerimiento de nosotros, indicó de que, le contextualizo mejor para que pueda entender bien. El señor Vladimir no tenía que salir de su lugar de domicilio sin permiso. Él viajó a Lima para tener una reunión política en ese entonces con el señor presidente, expresidente de la República, Pedro Castillo. Cuando los medios de comunicación informaron de que él había salido de Huancayo hacia Lima,
lo informaron a través de la prensa. Es así que el juzgado, al darse cuenta, le indica que cumpla las reglas de conducta, al no haber cumplido y al no haber permitido una solicitud de permiso para ir a Lima, porque su domicilio era en Huancayo. Nosotros, a raíz de esto, nos solicitamos la variación porque incumplió esa regla de conducta, incumplió también el control biométrico. La sala, ¿qué dijo? La sala indicó de que, si bien es cierto, ha incumplido reglas de conducta, sin embargo, esas reglas de conducta fueron incumplidas sin que exista por lo menos una sospecha de que exista un peligro procesal. Es decir, la sala indicó de que solo el hecho de viajar a Lima no constituía un peligro procesal grave para poderle imponer una prisión preventiva. Es por eso que no le concede o no nos da la razón al Ministerio Público a raíz de eso. Sin embargo, precisa en esa resolución de que cualquier regla de conducta en ese momento para adelante que lo incumpla, ojo, que incumpla, indicó que faculta al Ministerio Público para solicitar su variación por una pena más gravosa, conforme indica el artículo 287, numeral 3. Bajo apercibimiento, se encontraba ya bajo apercibimiento. Ese es el contexto de la primera vez. Vamos a ahora el motivo por el cual el Ministerio Público solicita la variación. ¿Qué es lo que sucede, señor magistrado? El señor Vladimir Cerrón varió de domicilio de la ciudad de Huancayo a la ciudad de Lima. ¿Y cuál fue el fundamento para la variación? Que cumplía un deber político de secretario del partido el cual representa. El juzgado solicitó y acreditó que efectivamente el señor Vladimir Cerrón tenía que variarse y se le varió a un domicilio en Lima. Emitió la resolución 129 de fecha 31 de enero del 2012. Declara fundada la solicitud formulada por el investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas. En consecuencia, se tuvo por variada el domicilio de residencia. ¿Y cuál es el domicilio de residencia que fijaba en esa oportunidad? Avenida Arequipa, 1418, 1482 y calle Manuel Segura, 163, 167, 171, departamento 1509, urbanización Santa Beatriz. Ahora bien, el Ministerio Público levanta un acta a fin de constatar si el señor Vladimir Cerrón Rojas vivía en ese domicilio. Es así que con fecha 5 de febrero de 2024, el suscrito se constituye al domicilio antes mencionado. Y ahí el conserje del edificio indicó de que el señor Vladimir no vivía en ese domicilio. Quien vivía era su señora madre. Se le preguntó, se identificó al conserje, hizo las llamadas telefónicas porque no permitían ingreso hacia el departamento antes indicado y contestó una señora que no se identificó, la misma que indicó de que el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas en ese domicilio no vivía. Después de esto, el 23 de enero de 2024, a través de la web se advirtió que todos los medios o la gran cantidad de medios de comunicación indicaban que el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas fue condenado por cargos de corrupción y quien se encontraba prófugo de la justicia por estar implicados en este caso de Aeródromo Huanca. Es así que el Ministerio Público ha pedido información a la Policía Nacional, ha pedido información a la Interpol, ha pedido información a los entes correspondientes para ver la ubicación de dónde se encontraba el señor Vladimir Roy Cerrón. Y todos manifestaron de que se encontraba prófugo de la justicia, que no lo podían ubicar, que se encontraba dentro del programa de recompensas y que
estaba fuera del margen de la ley. Hasta la actualidad. Han pasado ya, o va a pasar ya, más de un año donde el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas no se le ubica, donde el señor Vladimir Cerrón Rojas no se encuentra en su domicilio, donde el señor Vladimir Rojas no está cumpliendo las reglas de conducta impuestas por el juzgado. Resolución que fue legalmente emitida. Ese, señor magistrado, es una regla de conducta que ha incumplido. Una regla de conducta. La de no ausentarse de su domicilio sin previa autorización del juez. La segunda regla de conducta que ha incumplido está referida al control biométrico. El Ministerio Público ha solicitado los reportes de las firmas que se realizaban en Huancayo a través de un exhorto que realizó el juzgado y ha podido constatar que el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas no viene cumpliendo el control biométrico. Y esto a raíz del 2017, 2018, 2023, donde el señor no está yendo a cumplir. Y este es un reporte emitido por el propio Poder Judicial. Es un reporte que ha sido emitido tanto en Huancayo como tanto en Lima, donde el sexto juzgado como el juzgado de Huancayo han precisado que el señor, a través de sus reportes, que no viene cumpliendo las reglas de conducta respecto al control biométrico. Sobre este control biométrico hay un apercibimiento. Sí, un momento. ¿Desde cuándo no viene cumpliendo o qué años? Le hago la precisión. Mediante la resolución 21, de fecha 14 de noviembre de 2018, el segundo juzgado nacional de división preparatoria resolvió tener por no justificar la inasistencia del investigador Roy Cerrón Rojas respecto a las firmas. Ahí se le requirió para que cumpla. Ahora bien, mediante la resolución 169 de fecha 4 de abril de 2024, el sexto juzgado reporta las medidas restrictivas registradas desde julio del 2017 hasta noviembre del 2023, donde no firmó los meses correspondientes a marzo. Sí. De marzo a octubre del 2020 no se presentó. En el mes de octubre del 2023 no se presentó. Y en el mes de noviembre del 2023 tampoco se presentó. ¿Por qué? Porque en esa fecha, la última que le indiqué, ya estaba prófugo de la justicia por este caso del aeródromo Huanca. Está bien. Tiene 5 minutos. Concluye. Señor magistrado, conforme ha expuesto el Ministerio Público, las reglas de conducta, las dos reglas de conducta estaban conforme establece el Código Procesal Penal, donde indica que primero debe haber un apercibimiento para que cumpla. Las dos reglas de conducta han sido apercibidas tanto por el juzgado como la sala, mediante integración, por supuesto. Estas dos reglas de conducta del domicilio está acreditado con el acta, con los documentos que se le ha presentado por parte de la policía, con lo indicado por el conserje y el cumplimiento de la firma por el registro correspondiente, doctor. ¿Algo nuevo? Ya lo he dicho. ¿Algo nuevo? No, doctor. Bríndeme nuevamente el lugar, el domicilio, puntual. ¿Son 2 domicilios en Lima o un domicilio? Es un domicilio. Lo que pasa es que el domicilio queda en una esquina y tiene Está bien. dos calles. Eso está dentro de las resoluciones seguramente. Voy a revisarlo. Sí. Doctor Víctor Peralta, el Ministerio Público utilizó menos tiempo que el que se brindó. Lo escucho. Muchas gracias, señor juez. A ver, concretamente, ¿cuáles son los requisitos que el Ministerio Público nos trae esta tarde para revocar la comparecencia con restricciones por prisión preventiva, señor juez? 3. Nos dice, el señor Cerrón no ha cumplido de manera irrestricta el control biométrico asignado. 2. No ha pedido autorización judicial para ausentarse de la ciudad. Y finalmente 3,
pone a conocimiento que esta situación pues ha sido puesta en conocimiento público por medio de reportajes televisivos, en Panorama, Canal N y en Gestión, donde mi patrocinado, a partir pues del mes de diciembre del año 2023, se encontraba prófugo. Y que por esa situación y que por esa condición, ¿sí?, no cumplía la regla de conducta. Dicho esto, señor juez, ¿qué es lo que tenemos que decir? El derecho a la libertad, señor juez, es un derecho intrínseco a la dignidad humana y está por encima de cualquier consideración institucional y personal. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que más allá, señor juez, de la vigencia, de la no variación de las reglas de conducta o la no exclusión de las reglas de conducta que tenía mi patrocinado y que estaba obligado a cumplir, lo que es necesario y objetivo en esta audiencia es establecer si verdaderamente existían presupuestos materiales que generaban esa imposibilidad de cumplimiento. Es necesario establecer, señor magistrado, que a lo largo de todo ese proceso se ha generado alguna condición material para que el señor Cerrón no pueda cumplir con estas reglas de conducta que vino cumpliendo desde el año 2015, perdón, desde el año 2017 hasta el año 2023 de manera puntual. ¿Hasta dónde resulta, señor juez? Porque esta solicitud solamente versa sobre esta situación del incumplimiento de la regla de conducta. ¿Hasta dónde resulta razonable o irrazonable, señor magistrado, la exigencia que hoy nos viene a presentar el señor fiscal? Si tenemos en cuenta, señor juez, mi patrocinado actualmente sí, efectivamente cuenta pues con una orden de captura en el proceso de lavado de activos, en donde se le varió efectivamente pues por prisión preventiva. Entonces, al darse esta situación, lo que es justo evaluar serían dos cosas en concreto, señor juez. Si esta conducta de no cumplimiento se da a título personal, es decir, porque el señor Cerrón no se le antoja cumplir con el mandato y con la orden judicial, o si este incumplimiento que nos dice ahora el señor fiscal se da dentro de los alcances justificados normativamente dentro de los principios de necesidad y proporcionalidad. Es decir, señor juez, no se trata de decir, él ha incumplido, no está incumpliendo, sino establecer entre el deseo de no cumplir, ¿sí?, y la resolución que le determina a mi patrocinado el actuar de una determinada manera para salvaguardar su libertad. El 18 de diciembre del año 2023, en el expediente 0062-2021, el sexto juzgado de investigación preparatoria le revocó la comparecencia simple. Y evidentemente le dictó la prisión preventiva, así, tal cual como se está tratando en esta audiencia. Y con ello, señor juez, le obligó a mi patrocinado cualquier posibilidad objetiva y real de poder cumplir efectivamente, pues, con todas las reglas de conducta exigidas en este proceso. Es decir, asistir al control biométrico, no ausentarse sin autorización judicial. Su micrófono, doctor. Su micrófono, Puede activar su micrófono, letrado. Me parece que lo Ya, desactivó. perdón. Sí, ¿Dónde continuamos. me quedé? ¿Dónde me quedé, señor juez? ¿Sí me escuchó? Sí, lo último que escuché era que a partir de la medida impuesta por el sexto juzgado, como es una prisión preventiva, dio lugar a que su patrocinado incumplía alguna regla de conducta. Eso es, Nada, entendí. no, ya, perfecto.
no incumple alguna regla de conducta, sino que lo obligó, señor juez, en salvaguarda de su libertad, a incumplir efectivamente estas reglas de conducta que habían sido impuestas por el juzgado. Y ahora con la solicitud que nos viene a traer el señor fiscal, ¿qué le estamos exigiendo al investigado? ¿Qué le estamos exigiendo al doctor Vladimir Cerrón? Una conducta más allá de su objetividad normativa. Y en el fondo, lejos de simplemente decir, está incumpliendo, como efectivamente pues están incumpliendo las reglas de conducta, la cuestión esencial de esta audiencia, señor juez, es lo que yo llamo la ratio essendi, la razón esencial. Cuando una conducta más allá de su objetividad normativa constituye un supuesto típico de incumplimiento concreto, es decir, propio o impropio. Y es en este sentido, señor juez, que lejos de resolver sobre la base simplemente legalista de que el señor no está cumpliendo las reglas de conducta, lo que se trata o lo que debe hacer su judicatura, señor juez, es hacer un control de legalidad de la solicitud que hoy nos trae el Ministerio Público. El variar, señor juez, a una medida tan gravosa como el de la prisión preventiva implica, señor juez, un análisis también completo de los elementos de convicción. Y los elementos de convicción, sobre el primer presupuesto que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público no ha dicho absolutamente nada. ¿Nos ha dicho acaso que estos elementos graves y fundados que en un inicio motivaron que se declarara pues una comparecencia con restricciones se han agravado? ¿Se han aumentado? No, en lo absoluto, no nos ha dicho absolutamente nada. Solamente nos está refiriendo que debe darle la prisión preventiva por el incumplimiento de estas reglas de conducta. Ya el Tribunal Constitucional, señor juez, nos ha dicho de manera concreta que para que los efectos que se dé una prisión preventiva, estos requisitos tienen que darse de manera copulativa. Y este definitivamente no es el caso que hoy nos trae el representante del Ministerio Público. En este sentido, señor juez, a efectos que no se cometa una falta grave contra la causa de la justicia, solicito se declare infundada esta injusta petición que hoy nos trae el representante del Ministerio Público de solicitar una medida tan gravosa como la prisión preventiva solo por el hecho del incumplimiento de reglas de conducta que a mi patrocinado, con una prisión preventiva desde el 18 de diciembre del año 2023, se le ha exigido o se le obligó normativamente, prácticamente en salvaguarda de su libertad, a no cumplir. Muchas gracias. Está bien, señor fiscal, 3 minutos. ¿Puede dar respuesta? Señor juez, lo que trata el abogado es confundirlo. ¿Por qué le digo esto? Porque él dice de que a partir del 2023, en diciembre, cuando él sale a la clandestinidad, cuando él no está, él incumple las reglas de conducta. Ese punto es falso. El señor abogado, en su propio escrito de variación, presenta a Fojas 4 un reporte de control biométrico de firma. Ahí se puede verificar que en el 2017, 2020 no se presentó, 2020 no se presentó. 2020 no fue cuando el señor Cerrón se fue a la clandestinidad, no, fue en el 2020. Y respecto a los demás meses que no ha firmado, no se presentó el 2023 en noviembre. En noviembre. Es falso lo que dice el señor abogado, que a raíz de que estuvo en la clandestinidad, él se apartó, no quiso ya cumplir las reglas porque primero es la libertad. Y sobre el domicilio, el señor ya estaba percibido anteriormente, doctor, conforme se le ha expuesto. Él ya sabía que no podía ausentarse de su domicilio.
Es más, ha consignado un domicilio, ojo con lo que voy a decir para que quede claro, ha consignado un domicilio preciso y claro, donde se le ha variado y donde el representante del ministerio ha asistido y el conserje y las personas que estaban ahí ha indicado que no vive, no tiene domicilio en ese lugar. ¿Qué quiere decir? Que ese domicilio que consignó nunca residió, nunca lo habitó, conforme indica el señor que estaba en ese momento como conserje y con las personas que habitaban en ese domicilio. Pero no solo es eso, señor magistrado. El Ministerio Público ha venido constitucionalmente a hacer cumplir el artículo 287, inciso 3, sobre las reglas de conducta cuando no las cumple. El Ministerio Público no viene en esta oportunidad a cuestionar un elemento de convicción, desvanecido, decaecido. Ese sustento lo tiene que ser el doctor Peralta. ¿Por qué lo tiene que ser el doctor Peralta? Porque él está planteando la variación. Y se está planteando la variación. En este momento debemos discutir qué elemento de convicción el Ministerio Público se ha decaído, ha desvanecido o ha desaparecido. No el Ministerio Público. El Ministerio Público está viniendo por incumplimiento de reglas de conducta, las cuales han sido expuestas a su despacho, han sido oralizadas conforme a ley y se ha indicado de que cumplen todos los presupuestos como el apercibimiento para las 2 reglas de conducta que se le ha impuesto y que no ha cumplido. No podemos dejar de lado lo que está indicando el doctor Peralta. ¿Qué quiere decir? Que hay que normalizar el hecho de que uno cuando tiene una sentencia y los demás procesos tiene que rehuirlos, no tiene que cumplirlos, parecía que eso fuera normal. Y ojo que estamos en un estado constitucional de derecho. Ojo que hay jueces probos que emiten resoluciones acorde a ley. Y no podemos entrar a un sustento de que gracias a que él tiene que cuidar su libertad, va a rehuir de la acción de la justicia. Está bien, tiempo concluido. Doctor Peralta, 3 minutos, lo escucho. Duplica. Gracias, señor juez. Hay un viejo aforismo que dice que buena es la justicia si es que no la torciera la malicia. Aquí en concreto, señor juez, no es que la defensa trate de confundir, mucho menos de sorprender a un magistrado que de sobra conoce y es bien informado con respecto a las causas que va a resolver. Aquí en concreto, tampoco se trata de decirle a usted o de pretender justificar el incumplimiento de una orden o una disposición judicial que todo procesado y todo justiciable está en la obligación de cumplir. Acá el hecho concreto es que se está exigiendo, ¿sí?, el cumplimiento sobre una situación, sobre una conducta más allá de la objetividad normativa. Entonces, ¿cómo yo le puedo exigir al señor Cerrón que vaya a realizar su control biométrico cuando tiene una orden de captura a nivel nacional e internacional? Y fuera de ello, tampoco se trata, señor juez, de exigir puntualmente esta situación, porque el artículo 268 en ese sentido es claro. Para solicitar la prisión preventiva, señor juez, se tiene que cumplir de manera copulativa estos requisitos y el Ministerio Público nos viene a traer esta solicitud de variación de manera injusta. A sabiendas y con clara situación de que mi patrocinado efectivamente no las ha cumplido por las razones y expuestas. En ese sentido, señor juez, lo que yo vengo a traer, como ya lo he dicho, es que su judicatura tiene que hacer un control de legalidad sobre esta solicitud, sobre esta injusta posición que trae el Ministerio Público de Audiencia. Eso es todo. Gracias. Doctor, si me permite un minuto, por favor, solo un minuto. Ya, pero concluimos porque todavía falta otro pedido. 1 minuto, puntual. No hay que recordar, señor magistrado, que el Ministerio Público en su primera oportunidad, cuando solicitó, no solicitó prisión preventiva, solicitó comparecencia con restricciones. Es decir, que el abogado pretende que en su oportunidad, cuando se le dio la comparecencia con restricciones, fue por el hecho de que en ningún momento se pidió la prisión preventiva, porque no consideraba en ese momento los presupuestos. Por eso se
postuló una comparecencia con restricciones en la cual fue admitida por el órgano jurisdiccional. Eso nomás era, doctor. ¿Algo va a contestar el abogado en igualdad de condiciones? No, señor juez. No, señor juez. Doctor Peralta, 5 minutos, su petición. ¿Por qué variar a una medida menos restrictiva? Lo escucho. ¿Por qué variar a una medida menos restrictiva, señor juez? Porque necesitamos que mi patrocinado, señor juez, se defienda. Porque necesitamos, señor juez, que mi patrocinado cumpla con las reglas impuestas por el juzgado. Someterlo o establecer a una medida tan gravosa, señor juez, como la prisión preventiva, es prácticamente condenarlo a que igualmente en otro proceso pueda seguir incumpliendo las reglas de conducta que se hayan establecido en salvaguarda de su libertad. Y tal como lo dije al inicio de este alegato, el derecho de la libertad, señor juez, está por encima de cualquier consideración personal e institucional. Gracias. Señor fiscal. Bueno, parece que el doctor se ha olvidado los fundamentos de su recurso, pero yo le voy a hacer recordar cuáles son los fundamentos de su recurso. Fueron dos, doctor. Primero, que los elementos de convicción han descaecido, han disminuido o han desaparecido. En ningún momento ha mencionado algún elemento de convicción para poder debatirlo. Informe técnico, informe pericial, documental, resoluciones, de todo lo que se ha presentado. No mencionó ni uno para poder debatirlo si es que ha disminuido o aumentado, para cambiar. Y segundo, indica que él viene cumpliendo fielmente las reglas de conducta. Yo de verdad no entiendo ese fundamento, a pesar que el mismo abogado ha presentado en su escrito de variación el récord de firmas que debía realizar el señor Vladimir Cerrón Rojas, donde el mismo abogado está indicando con ese documento de que no está firmando, no está cumpliendo las reglas de conducta. Es por eso que se debe desestimar este pedido, porque no es fundamentado y porque lo que ha dicho con su propio escrito no es coherente con lo solicitado. Doctor Peralta, puntual. ¿Algo para responder? Sí, señor juez. A ver, dos cositas. Para empezar, la parte sustancial de este debate es el incumplimiento de reglas de conducta. El hecho de la variabilidad que hace mención el señor fiscal obedecen, y yo le pido a él que no se confunda, porque el error a veces no está necesariamente en el objeto, sino en el sujeto. Eso es materia del siguiente debate, que efectivamente es donde se tiene que discutir para solicitar la variabilidad, son si esas condiciones efectivamente han cambiado, para que en este caso su judicatura pueda determinar, señor juez, si es que efectivamente pues se puede variar a una comparecencia simple y no es, ¿no?, la razón esencial que evidentemente nos ocupe en este debate. En este sentido, señor juez, subrayo lo que ya he manifestado y se proceda a declarar infundada esta petición que nos trae hoy el representante del Ministerio Público. Gracias. Nada, doctor Víctor Peralta, no se desconcentre. Ya estoy en su pedido, no estoy en el pedido del Ministerio Público. Le declaré infundado a usted el pedido. Estamos en su pedido. Dígame, señor juez, sí, dígame. Ya estamos en su pedido. Ya agotamos el debate de la petición de Fiscalía. Hace un momento le otorgué el uso de la palabra para su pedido, el de usted. Mi pedido se declare, señor juez, se declare infundada la solicitud del Ministerio Público. Ese es el pedido del Ministerio Público y por lo tanto usted manifiesta que se declara infundada, pero la específica petición que usted ha formulado es que se varía una medida menos restrictiva a la existente. Para eso se le concede el uso de la palabra, porque ya... Ya, o sea, estamos, mejor dicho, en la segunda. No lo entendí porque tengo problemas de interpretación. Habíamos agotado la réplica y la dúplica. Evidentemente usted asumía ya la fundamentación de su pedido de variación de medio no gravoso. No ha dicho ni una sola palabra, ¿no es cierto? ¿O sí? A ver, agótelo, doctor. ¿Por qué debo variar de la existente medida a una menos gravosa? Es su pedido. Sí, señor juez. Por dos razones sustanciales. Y en esto, ya.
Y en esto, señor juez, me remito a lo establecido del artículo 291, inciso 1, que establece dos cuestiones sustanciales. Uno, que el hecho punible investigado esté penado con una sanción leve. Y dos, que los actos de investigación aportados no lo justifican. En esta situación, señor juez, se tiene en cuenta, como ya lo ha dicho el señor fiscal, que a mi patrocinado se le investiga completamente por 3 delitos: cohecho pasivo, asociación ilícita y colusión agravada. Bien, señor juez, debe tenerse en cuenta que estos hechos se vienen investigando desde el año 2015. Y en el 19 de enero del año 2017 se emite la resolución número 1, en la cual pues se le dicta esta comparecencia con restricciones. Señor juez, si tenemos en cuenta el espacio temporal desde el tiempo que se inició esta investigación hasta la fecha de hoy, 27 de noviembre del año 2024, dos de estos 3 procesos o actos que se indican a mi patrocinado ya han prescrito. Y sobre esta situación no voy a fundamentar porque ya se han presentado las solicitudes de prescripción, ya, y efectivamente están por resolverse y no es necesario hacer una fundamentación específica porque eso no es materia de este debate. Eso no es materia de este debate. Entonces, si nosotros, señor juez, hacemos una interpretación, digamos, no restrictiva del artículo 291, sino una interpretación extensiva, es claro, pues, señor juez, ¿sí?, que ya no estamos ante la aparente comisión o ante una pena probable por la comisión de 3 delitos, sino de un solo delito. En este caso, solamente nos quedaríamos con el delito de colusión agravada. Entonces, señor juez, debe entenderse que efectivamente a raíz de estos hechos ya no existen cuestiones que justifiquen esta comparecencia con restricciones. Y en ese sentido, o en ese orden de ideas, había que tener en cuenta lo establecido en el artículo 283, inciso 3, que establece, señor juez, cuando nuevos elementos de comisión, ¿sí?, ya, nuevos elementos de comisión que no concurren y que motivaron su justificación. En este caso, señor juez, lejos de que se hayan incrementado estos elementos de comisión, ya no han aumentado, al contrario, se van a disminuir con la prescripción de estos 2 delitos, cuyos casos todavía están por resolverse. Habría que tener en cuenta también, señor juez, las características personales del imputado. ¿Quién es en realidad Vladimir Roy Cerrón Rojas, señor juez? En todos los procesos judiciales ha quedado plenamente establecido que es un médico de profesión, un neurocirujano conocido, no es un sujeto peligroso para la sociedad. Y en ese sentido, atendiendo a las condiciones, a las características personales del imputado, sí, señor juez, el señor Cerrón no es un peligro para la sociedad. Y finalmente, el estado de la causa. Estamos, señor juez, ante un proceso del año 2015. Efectivamente, a esta fecha, es claro que por justicia, 2 de estos delitos van a prescribir. En ese sentido, señor juez, estando dentro de los parámetros del artículo 291, claramente esta situación ha variado y por esa razón es que debería variarse la comparecencia con restricciones a comparecencia simple. Señor juez. Última participación, señor fiscal. Puntual. Muchas gracias. Para hacerle recordar al abogado y para que tenga usted conocimiento, porque perfectamente sé que usted no es el juez de la causa completa. Pero esa excepción que dice el señor, por el delito de cohecho, que no es materia, porque parece que no me hubiera escuchado bien, porque son 2 delitos, asociación y colusión, los mismos que tienen la misma pena, 15 años. Pero vamos a ver por el delito que dice el señor que ha presentado una excepción primero. Esa excepción ha sido declarada infundada.
No sé si tiene conocimiento o no, pero sí es clara e infundada. Ahora bien, respecto a lo que indica el señor abogado de asociación ilícita, es asociación ilícita agravada, 15 años. El señor presentó una excepción. ¿Qué cree el señor magistrado? Que citó audiencia el juez, fuimos a la audiencia y ¿qué cree que pasó? El abogado no se presentó. No se presentó. Y el juez indicó de que ese expediente, ese incidente quedaba en nada, en cero, porque no se presentó el abogado. Pero es un delito de asociación ilícita agravada por delitos de corrupción, que son 15 años. Igual es el delito de colusión agravada, que son 15 años. No sé de dónde sale con el sustento de que ya prescribió, con que ya hay resoluciones que han prescribido, sin embargo eso es falso. No hay ninguna resolución que hayan prescrito estos delitos. Al contrario, le han dado la razón al Ministerio Público. Y no solo eso, sino que el señor abogado tampoco se ha presentado a la sesión que presentó respecto a la asociación ilícita, que son 15 años, señor magistrado. Algunas preguntas a formular. Son 3 específicamente. La primera. Antes de formular la pregunta, ¿me ratifica, señor fiscal? La petición es revocatoria por incumplimiento de regla de conducta. ¿Es así? Es así. Doctor Víctor Peralta, ¿la revocatoria exige la evaluación de elementos de convicción? Me refiero de los presupuestos del 268 del Código Procesal Penal. Sí y no, puntual, ¿por qué? No necesariamente, señor juez, no Está necesariamente. bien, suficiente. Muy bien, segunda pregunta, doctor Peralta. Usted manifiesta de que estamos ante un delito de asociación ilícita. Es un cargo atribuido a su patrocinado. La presencia del delito de colusión agravada con una pena alta, ¿cambia en algo los presupuestos para la existencia del delito de asociación? Porque cuestionó un delito menor. Usted indicó que hay un delito menos grave del cual es cohecho, pero también se mantiene el delito de colusión agravada. ¿Esta situación varía en algo la situación de imputación por asociación ilícita? ¿Lo debilita? No, No. no varía. Una última pregunta para ambas partes. El doctor Víctor Peralta no ha negado de que su patrocinado se ha puesto a buen recaudo. ¿Esa situación justificaría en proporcionalidad la revocatoria de la comparecencia por prisión preventiva, señor fiscal? No, no, señor magistrado. Doctor Peralta. Sí, señor juez, porque se le está exigiendo, en este caso, a una persona se le está exigiendo a una persona, evidentemente, que se entregue a la justicia, en este caso, a su derecho a libertad, señor juez, que como dije, pues, es un derecho intrínseco, es un derecho humano que va más allá de cualquier consideración personal e institucional. Muy bien. La resolución la he visto este lunes. Un momento, por favor. Lunes 2 de diciembre a las 5 de la tarde. Va a ser lecturada y sin perjuicio voy a poner a disposición el escrito. Si alguna de las partes está en desacuerdo, va a poder efectuar una selección del agravio que le permita continuar posiblemente en apelación. Ese día, doctor Víctor Peralta, agende por favor para esa fecha, porque siempre para ocupado para la lectura de la resolución. ¿Ya? El mismo No se enlace. preocupe, trataré de estar. Señor fiscal, buenas tardes. Concluye la audiencia. Muy buenas tardes, doctor, muy buenas tardes. Señor abogado, buenas tardes. Hasta luego, señor fiscal. Hasta luego.